Buen día, mi nombre es Helen Paola Parada Carrillo, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander. Mi tema de exposición es equipos de construcción para corte y desmonte. Primero que todo, empecemos con qué es. En Ingeniería Civil conocemos como corte o desmonte a la excavación de tierra que se realiza con el fin de bajar la rasante de determinado entorno. Entonces, ¿con qué fin? Con el fin de reducir su cota y lograr un plano de apoyo adecuado para ejecutar un proyecto. En otras palabras, es el movimiento de todas las tierras que están por encima de la rasante del plano donde va a arrancar la edificación. Entonces, ahora, ¿qué equipos utilizamos para corte y desmonte? Los más utilizados comúnmente son los tractores. ¿Qué son? Son máquinas que transforman la potencia del motor en fuerza para tracción, en energía para tracción, para excavar, empujar o jalar cargas. Este equipo es fundamental en las construcciones, debido a que realiza una infinidad de tareas. Ahora, ellos pueden ser fabricados en orugas o en llantas neumáticas. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Que las orugas tienen mayor potencia, aunque menor velocidad, y las llantas neumáticas tienen menor potencia, pero desarrollan más altas velocidades. Ahora, vamos a ver cada uno de estos por aparte. Tractores sobre orugas. Estos tractores tienen la ventaja de trabajar en condiciones adversas. Ellos son capaces de trabajar en terrenos altamente montañosos y con desniveles y que son terrenos accidentados o poco resistentes, ya que ellos mismos son capaces de abrir su propio camino y pueden transitar por laderas escarpadas o incluso terrenos con fuertes pendientes. Ahí en la imagen podemos observar un tractor sobre orugas. Ahora, tractores de llantas neumáticas. Estos tipos de tractores pueden llegar a alcanzar hasta velocidades de 60 km por hora. La desventaja es que su fuerza tractiva es mucho menor con respecto al del tractor de orugas. Este tipo de tractores, para poder operar, requieren superficies estables y uniformes. Los tractores de neumáticos además pueden estar montados sobre 2 o 4 ruedas dependiendo de para qué se van a usar. Ahora vamos a ver las diferencias entre el de 2 y el de 4 ruedas. El de 2 ruedas tiene mayor maniobrabilidad, es más fácil manejarlo para hacer giros en espacios reducidos. Su fuerza de tracción es mayor comparada con la de 4 ruedas debido a que solamente tiene un eje. Y el costo de mantenimiento es mucho menor debido a la cantidad de llantas que posee. Ahora, los tractores de 4 ruedas tienen la ventaja de que son mucho más estables, tienen mayor estabilidad, por lo cual pueden transitar por caminos más accidentados y pueden desarrollar mayores velocidades. Otro de los equipos que se puede utilizar para corte y desmonte son los dozers. Ahora, ¿qué son los dozers? Los podemos definir como tractores dotados de una hoja topadora montada en la parte delantera de estos. Esta hoja tiene una sección transversal curva para facilitar el trabajo de excavación. En su parte inferior está provista de piezas cortantes atornilladas denominadas cuchillas y en ambos extremos una puntera también atornillada. Y las hojas están unidas al chasis de la oruga por 2 brazos laterales. Los dozers los podemos dividir en 3 grupos que varían dependiendo al ángulo en el que trabaje la hoja topadora. Esos son el bulldozer, el angle dozer y el tilt dozer. Ahora vamos a explicar cada uno de estos. Primero, bulldozer. ¿Qué son los bulldozers? Los bulldozers son tractores que tienen la hoja topadora fija perpendicular al eje longitudinal. Trabajan solamente en línea recta y su movimiento es vertical, tal como se muestra en la figura. Solamente se pueden mover hacia arriba y hacia abajo. Su uso es más productivo y es mucho más económico en el empuje de materiales producto de excavaciones o para excavaciones y rellenos. El segundo de estos tipos de dozer es el angle dozer, como ya lo mencioné anteriormente. ¿Qué es esto? Es una máquina que en lugar de largueros posee cilindros hidráulicas, lo que le permite a la hoja colocarla en ángulo con respecto a la dirección de movimiento de trabajo. La hoja de este angle dozer es más baja y más ancha para mantener cómodamente el ancho de trabajo aunque esté inclinada. De esta manera se puede desplazar la masa de tierra hacia adelante o hacia la derecha o la izquierda, como uno la necesite. La hoja de este angle dozer puede girar hacia la derecha o la izquierda, pero solamente hasta un máximo de 13 grados. Cabe aclarar que el movimiento de las hojas hay que realizarlo con la máquina parada. El angle dozer es muy utilizado en operaciones de extendido de tierras, excavaciones a media ladera y relleno de zanjas. No se debe utilizar cuando los terrenos son rocosos. Para continuar, el siguiente tipo de dozer es el tilt dozer.
Este tildoser posee una hoja de empuje incunable con respecto al plano horizontal. Este tractor se usa para trabajos a media ladera y para excavar zanjas poco profundas. La hoja de empuje del tildoser, la hoja topadora, puede girar en un plano vertical sobre el eje longitudinal de la máquina, hacia arriba y hacia abajo, y puede girar incluso alrededor del eje horizontal perpendicular al eje del motor, tal como se muestra en la figura. Puede ir de arriba hacia abajo y puede girar en el sentido como indican las flechas. En el tildoser, cuando al producirse el giro de la parte superior de la misma se desplaza hacia atrás, se aumenta la capacidad de corte de la máquina. En cambio, si es al contrario y la parte superior se desplaza hacia adelante, la capacidad de corte disminuye. Bueno, ahora vamos a ver las limitaciones de los tractores. Comúnmente las limitaciones de estos se dan por las características del terreno y su humedad, ya que estas le limitan la capacidad de la fuerza que tiene para aprovechar totalmente su peso y su potencia. Para esto tenemos esta tabla que se muestra en las diapositivas. Esta tabla nos permite ver los coeficientes aproximados de los factores de tracción y con esto podemos calcular la fuerza máxima de empuje de la hoja topadora. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando el peso total del tractor con los coeficientes de cada una de las tablas. Dependiendo de si el tractor lo vamos a hacer para un tractor con ruedas con neumáticos o un tractor con orugas, y dependiendo del tipo de suelo, como vemos en la tabla. Otra de las limitaciones de los tractores es cuando los terrenos son muy duros, ya que el proceso de excavación se dificulta demasiado. Para eso debe ser previamente aflojado el suelo, utilizando algo que son los arados roturadores, también llamados desgarradores, o en su defecto también se puede realizar perforaciones para el uso de explosivos y así ablandar el terreno. Ahora vamos a ver lo que es el desgarrador. Entonces, el desgarrador, ¿qué es esto? Es un accesorio que es simplemente opcional y se ubica en la parte trasera de la máquina. Se utiliza para la rotura de suelos duros o rocosos, como muy bien ya lo dijimos antes. Este accesorio está provisto de una viga con cavidades donde se alojan los vástagos y cuyo número varía de 1 a 5. ¿Qué son los vástagos? Los vástagos son una especie de arados, pero mucho más largos, que tienen en su extremo inferior una punta removible. En las imágenes podemos ver ejemplos claros de lo que es el desgarrador. Ahora, para terminar, vamos a ver las características del suelo que influyen en la productividad de los tractores. Estas son el tamaño y forma de las partículas, la cantidad de vacíos y el contenido de agua. Primero, el tamaño y forma de las partículas. ¿Por qué? Porque entre más grandes sean las partículas, el tractor tiene mayor dificultad a la penetración de la cuchilla. El tractor o el 12 tiene mayor dificultad. Entre más pequeñas sean, obviamente se facilita mucho más el proceso de excavación. Ahora, segunda característica, la cantidad de vacíos. Cuando no hay vacíos o son muy pocos, la mayor parte de la superficie está en contacto con otras partículas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una ligación muy fuerte entre esas partículas y el material al que estamos excavando es un material muy denso, por lo tanto es difícil extraerlo inmediatamente de tajo. Y la última variable es el contenido de agua. ¿En qué tiene que ver esto? Cuando el contenido de agua es poco, es decir, casi totalmente del material está seco, quiere decir que la ligación entre las partículas es más fuerte y, como dije antes, es más difícil la extracción. Cuando el contenido de agua es alto, es decir, que el material de excavación es muy húmedo, se hace más pesada y por lo tanto el tractor o el equipo que vayamos a utilizar para realizar la excavación tiene que tener una mayor potencia. En cambio, cuando el contenido de agua del suelo tiene una humedad óptima, resulta más fácil empujar, el operador no se fatiga y la excavación resulta más ligera y más fácil de llevar. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Ese fue mi tema de exposición.